que deberíamos proponer que el gasto indebido del presupuesto público debería incluirse como una causal de vacancia. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Exitosa presenta Elige Bien. Elecciones regionales y municipales 2022. Bueno, en realidad no es nueva esta sección, ¿no es cierto? La estamos retomando. Es más, yo estoy, como ustedes saben, yo tengo un espacio los domingos que se llama Hablemos Claro, edición especial, donde yo estoy preocupado no por lo que pasa ahora, por esto que yo defino como seguir revolcándonos en el lodo, sino tratar de mirar hacia adelante y ver cuáles son las salidas de esta situación tan complicada, lo cual tiene que ver no solamente con poner en el centro los problemas del país, sino las alternativas que se personifican. ¿Y quiénes son los probables candidatos a la presidencia de la República, por ejemplo, que van a ser antes de lo que muchos suponen? Pero en fin, ahora se trata de concentrarnos en las elecciones municipales y regionales que son el próximo 2 de octubre. Y inauguramos nuestra secuencia invitando a Jorge Valdés, que es regidor, pero es un hombre que conoce mucho, en particular del mundo municipal. Bienvenido, Jorge. Hola, buenos días, gracias por invitarme, a ti Exitosa como siempre. Y efectivamente creo que ya es importante que tanto periodistas como tú, medios como Exitosa, se ocupen un poco dentro de la gran tarea de la discusión nacional, también de lo que viene hacia el 2 de octubre, porque vi temprano con preocupación una encuesta que dice que el 47% de la población está desinformada sobre la elección municipal y regional, lo cual es preocupante a casi 6 o 7 semanas del hecho, ¿no? No, hay gente que ni sabe que hay elecciones municipales y regionales. Así es, y eso debe ser porque el ambiente y la política nacional copa pues el imaginario popular, ¿no? Entonces, pero creo que es el momento de ya ir entrando en temas, ¿no? Evaluar candidatos, hojas de vida, planes de gobierno, propuestas. Claro, pero además poner sobre la mesa, ¿qué es lo que hemos estado tratando de hacer con tribuna electoral? Lo que hemos hecho, tribuna vecinal, perdón. Con tribuna vecinal lo que hemos hecho es que nuestros reporteros y reporteras vayan a los lugares a mostrar los problemas que hay y abrir los teléfonos para escuchar lo que la gente tenga que decir. Y los problemas están claros en todos lados, ¿no? Son exactamente los mismos, o sea, seguridad, el problema de la basura, que es una cosa agobiante en muchos distritos, sobre todo en los más pobres o en los peor manejados, ¿no? Porque hay distritos en los que ya la cosa es increíble desde el punto de vista del mal gobierno, y en general problemas de la convivencia vecinal, de los planes de desarrollo urbano. Es decir, pero ¿cómo resumirías tú cuáles son, si tú pudieras hacer un diagnóstico en el caso de Lima, cuáles son los principales problemas que tiene que abordar la ciudad de Lima? Bueno, en el caso metropolitano, creo que la discusión tiene que centrarse, por supuesto que en seguridad, pero no en la seguridad solucionada con una frase, sino solucionada con una propuesta. No va a haber manera de solucionar la seguridad en Lima si no se trabaja ordenadamente municipalidad y gobierno nacional, llámese Serenazgo y Policía Nacional. Hace unos días justamente Exitosa cubría una intervención interesante entre la policía y el Serenazgo de manera coordinada, con éxito. Entonces, esa es la solución. Ahora, por supuesto, escuchamos candidatos de todo tipo que proponen, pues, yo voy a solucionar el tema de seguridad. El alcalde de Lima solamente tiene mando sobre 1.200 serenos en 3 turnos. Quiere decir que son solamente 400 serenos por turno. Y tiene mando sobre la circunscripción del Cercado de Lima, pero ni siquiera puede mandar a los comisarios del Cercado de Lima. Entonces, que un candidato metropolitano me diga que él va a solucionar la seguridad de Lima, es una propuesta, pues, bueno, podríamos llamarla ambiciosa para no desacreditarlo, pero esa propuesta tiene que estar acompañada, obviamente, por ese candidato y por lo demás, de propuesta, cómo lo voy a hacer. El otro día discutíamos, en una franja que tenemos los sábados acá en la noche, discutíamos sobre si, por ejemplo, la intervención de las Fuerzas Armadas
como apoyo sería interesante porque ha funcionado en algunos momentos. Pero la pregunta es si eso debería ser ya permanente. Exitosa. Porque efectivamente, recordemos la pandemia, cómo las Fuerzas Armadas pudieron controlar el tema en la ciudad. Entonces, esa es una discusión interesante. Por supuesto que habría que ver si tenemos que proponer quizás una reforma constitucional. Pero esa es la discusión. No, pero lo real es que el alcalde no tiene las atribuciones legales para, por ejemplo, lo que está planteando Urresti. Urresti se está definiendo a sí mismo casi como presidente o como ministro del Interior. Pero como alcalde no tiene las atribuciones para lo que él dice que va a hacer. Solo tiene mando sobre sus 1.200 serenos, ¿no? Y sus gerentes, obviamente. Ahora, el otro tema, creo, Nicolás, interesante tocarse el tema del transporte y el tránsito. Es una ciudad, Lima es una ciudad agobiada por un transporte ineficiente, y me refiero a un transporte público, pero también el caos que genera un transporte particular desordenado, llenos de taxis por todo Lima, colectivos informales. Entonces, tenemos que pensar también en que el siguiente alcalde de Lima tiene que ser un gestor que entienda la ciudad como un todo y que el transporte público, además neurálgico para una ciudad, para una megápolis como Lima, es importante de ser tratado. ATU no tiene y no ha tenido todavía, no sé si llamarlo, la altura para poder solucionar el problema de transporte. Se han hecho intentos, pero creo que desligar a la Municipalidad de Lima del transporte público y dejarla solamente con la Administración de Tránsito ha sido un error. Creo que ATU debería, si no pertenecer a la ciudad de Lima, sí ser un organismo par de coordinación entre el transporte y el tránsito. De nada me sirve a mí colocar semáforos si esos semáforos no conversan a nivel metropolitano, si no tengo ingeniería vial, por ejemplo. No, claro, pero además tienes el problema de que el caos del tránsito, por ejemplo, y el manejo de cosas como el del transporte informal, que ocurre lo mismo con el comercio informal. Es decir, una mirada puramente punitiva no funciona. Es decir, ¿por qué hay tanto ambulante? Porque la gente no tiene chamba. Por supuesto. Entonces, si tú vas a sacar a palazos a los ambulantes, se van a ir a otros lados donde puedan vender, pero no resolviste el problema, lo trasladaste de sitio. Y si tú persigues a los transportistas informales es por dos razones, porque no hay oferta suficiente y porque hay gente sin chamba. Entonces, no puede ser que tu respuesta sea simplemente perseguir a todos los informales y no dar una respuesta al problema de fondo que origina la informalidad. Efectivamente, hablando del transporte, la informalidad es la respuesta a una necesidad, a una oferta no cubierta. Si no hubiera alguien que necesita tomar el colectivo, no hubiera colectivo. Y siempre lo menciono, nadie se levanta en la mañana y dice, hoy día yo quiero ser ambulante, hoy día yo voy a ser desordenado y hoy día me voy al centro de Lima a volverlo caótico. No, si hubiera una oferta laboral y si esas personas tuvieran un trabajo adecuado o una organización que les permita ofertar sus productos de manera ordenada, no irían a la ciudad pues a desordenarla. Nadie naturalmente se levanta para generar caos, salvo obviamente los delincuentes, las personas que viven al borde de la ley, ¿no? Son las 10 de la mañana, tenemos que ir a la pausa y yo tengo dos interrogantes de temas sobre los que hemos hablado antes que quisiera que los abordemos tras la pausa. Uno de ellos es el de los ingresos municipales, o sea, de la caja de la Municipalidad de Lima, lo que te lleva directamente al tema de los peajes. Correcto. Porque era la principal fuente de ingreso en algún momento de la municipalidad o el ingreso más grande, ¿no? Y el segundo asunto es el de la basura, ¿no? Que es increíble que estemos, quisiera que hablemos de eso, ¿no? De lo mal que estamos en relación al tema del tratamiento de los residuos sólidos en Perú y en Lima incluyendo, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos con Jorge Valdés. Estamos en nuestra retomada secuencia Elige Bien, donde lo que vamos a tratar de hacer es no solo poner sobre la mesa los grandes problemas de los municipios y gobiernos regionales, sino además qué opciones tenemos. Se van a sorprender con la información que vamos a ir poniendo al aire en los próximos días, la cantidad de procesados, la cantidad de prontuariados que hay de candidatos que da miedo, ¿no? Pero ya se van a enterar ustedes. Porque nuestra idea es bien simple. O sea, que elijamos a alguien, a quien elijamos como alcalde o alcaldesa, como gobernador o gobernadora,
que no sea pues el próximo ladrón o ladrona, ¿no? O sea, vamos a elegir al próximo que nos robe. O sea, hay que terminar con esa maldición que nos ha perseguido por décadas. Estamos con Jorge Valdés, regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en nuestros estudios. Y estábamos hablando uno por uno. Comenzamos por el tema de la inseguridad. Hemos seguido con el tema del transporte y de ahí con el tema de la informalidad. Pero, es decir, uno de los problemas que se relaciona con esto es la necesidad de un gran plan de obras en la ciudad de Lima. O sea, Lima necesita no que nos hagan el óvalo monitor, como han hecho el otro día, que además, sorprendentemente, la misma constructora o consorcio Incot parece que durante la gestión de Muñoz las obras las ganaba Incot, porque las dos obras, el puente Morales Duárez y el óvalo lo ha hecho la misma constructora, que además está investigada por el caso del Club de la Construcción. Pero en fin, a lo que voy es que no necesitamos obras aisladas, necesitamos un plan de obras, ¿no es cierto? Efectivamente. Y eso no existe, o existe y no se lleva a la práctica. En base a lo primero que tú mencionaste, tenemos que pensar las ciudades ya como un todo, no como pequeños guetos. Tenemos que pensar en una ciudad inclusiva, en una ciudad participativa. Yo no sé si, por ejemplo, en los planes de gobierno los candidatos están planeando o proponen la participación activa de la ciudad en las decisiones distritales y metropolitanas. Por ejemplo, hay un candidato en Surco que propone hacer una zona rosa en Surco. La pregunta es, ¿se le ha preguntado al vecino surcano si estaría de acuerdo con este candidato para hacer una zona rosa cerca a su casa? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto estamos haciendo participar a la gente en las decisiones? Para las obras, se está reuniendo la Asamblea Metropolitana, el alcalde de Lima, los alcaldes distritales, los regidores, los ciudadanos, los representantes de la sociedad civil, para discutir las obras que necesita la ciudad. Alguien puede pensar que eso es burocrático, pero no lo es, porque si no, lo que tenemos son obras aisladas y que no conversan unas con otras, que no solucionan, o experiencias pasadas de alcaldes totalmente autoritarios que hacían pues a rajatabla un conjunto de obras y no le interesaba qué cosa pensaba uno o quién era afectado. Lo otro que tenemos que proponer como algo de discusión es la residencialidad de los distritos. Tiene que respetarse esa residencialidad. Hay distritos que ya no soportan más infraestructura. El uso de sus parques es intensivo. El uso de sus redes de agua y desagüe es intensiva. Exitosa. Ya no hay cocheras. La ciudad se convierte en una gran cochera en la noche. Entonces, hay evidentes representantes de constructoras como candidatos a los distritos. Son evidentes. Entonces, la pregunta es, ¿ese vecino quiere a un representante de constructoras en su distrito? ¿Le va a depredar el suelo? Y nos preguntamos, ¿cuánto más tiene que suceder en muchos distritos de Lima para que haya un coto a esto? Y lo otro que quería mencionarte es que hay páginas en el internet como Voto Informado que nos permiten conocer aquello que tú mencionabas. ¿Cuántos procesos tiene un candidato? ¿Cuál es su hoja de vida? ¿Cuál es su plan de gobierno? Entonces es necesario que nosotros como ciudadanos y electores el 2 de octubre nos informemos por quién vamos a votar, para no arrepentirnos posteriormente, ni votar por frases trilladas que no dan ningún resultado. Es que lo que está pasando es increíble, porque uno, o sea, el otro día estaba en Huacho de autoridades presas, antes estuve en Chiclayo, autoridades presas, pero uno tras otro, o sea, los casos de corrupción, acá mismo en el caso de Lima, Castañeda, bueno, que en paz descanse, investigado. No sé cuál es la situación ahora de Susana Villarán, pero ella estuvo sentada acá en estos estudios confesando que había recibido dinero de Odebrecht. Es decir, el tema de la corrupción es un tema muy, muy serio a nivel municipal y de los gobiernos regionales. Totalmente, y que creo que deberíamos partir, por ejemplo, como lo mencioné hace un momento, por conocer un poco la ruta de ese candidato, ¿no? ¿Cuánto riesgo podría haber en elegirlo? Ahora, no por eso deberíamos caer en manos de neófitos o como se dice a veces, no, gente nueva. Está bien, pero puede ser gente nueva que no tenga experiencia. La inexperiencia en gestión pública es tan mala
como el experto en ser corrupto. Claro. Entonces, ambas cosas son malas. Yo propuse el otro día que deberíamos proponer que el gasto indebido del presupuesto público debería incluirse como una causal de vacancia para los alcaldes y gobernadores regionales. Y la otra causal de vacancia que debería proponerse es el hecho de no cumplir tu plan de gobierno. Porque claro, el papel aguanta todo, pero luego no lo cumplo. Esa debería ser también una causal de vacancia. Para terminar brevemente, el tema de la basura. Es un desastre el tema de la basura. O sea, cada distrito hace, en el caso de Lima, hace su contrato por su lado. Si tienes recursos, tienes cómo contratar. Si no tienes recursos, la basura termina tirada en las esquinas. Frente a los colegios, frente a los mercados. Es decir, eso es un... Hay que encontrar alguna solución inteligente y razonable a ese problema, ¿no? Es caótico en muchos distritos el tema de la basura. Algunos distritos lo tienen solucionado por un tema presupuestal, pero particularmente en Lima, por ejemplo, sucede algo particular. Tenemos una empresa, Innova, que trabaja al amparo hace 6 años de una adenda. Y yo ya le he propuesto al alcalde metropolitano, a sus funcionarios, conformar una comisión metropolitana de regidores para investigar qué sucedió y si hay responsabilidades en que esa adenda siga vigente, porque el contrato se extinguió y ya debió hace muchos años. Eso es lo que no se entiende. Tú sabes que a mí, Jorge, me han enjuiciado por eso estos Innova, los brasileños, que es la misma historia que viene desde Comunicore, ¿no? Antes se llamaban Relima, ¿no? Ahora se llaman Innova Ambiental. Pero hay una respuesta que nadie me puede dar de manera razonable. ¿Por qué si el contrato venció hace 6 años y tenían 15 días? No, es que decía 15 días o hasta que se haga la licitación. Entonces, ¿qué hacen? No hacen la licitación. ¿Cómo puedes estar 6 años sin licitación para el recojo de basura en Lima? Bueno, nadie tiene... Deme una razón que no me produzca sospecha, ¿no? Por supuesto. Y en esa lógica podrían quedarse 20 años más con ese mismo documento. Entonces, yo espero que el Consejo Metropolitano y el alcalde Romero accedan a mi pedido que voy a hacer el día viernes de conformar de una vez esta comisión investigadora, que nos dé luces de qué pasó y además de qué tenemos que hacer para convocar de una vez por todas a un proceso que nos conduzca a una empresa que nos dé un servicio eficiente, ¿no? Tenemos que terminar por hoy, Jorge. Te agradezco por estar acá en la reinauguración de nuestra secuencia Elige Bien, que además va a seguir a lo largo de toda la programación de Exitosa. Es decir, es el espacio donde vamos a ponerle la lupa a los candidatos. Y ustedes nos tienen que ayudar, porque al final es el problema de todos. O sea, elijamos bien, como dice el nombre de la sección. Ya llegó la hora... Insisto en esto, piénsenlo bien, al final es nuestra responsabilidad también. No elijamos al próximo que nos va a robar, elijamos al próximo, a la próxima que va a resolver nuestros problemas como ciudadanos. Terminamos con nuestra secuencia Elige Bien por el día de hoy. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Exitosa presenta Elige Bien. Elecciones regionales y municipales 2022.